Soy Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto, más conocido como Pablo Neruda. Nací el 12 de julio de 1904 en Parral. Mi padre, José del Carmen Reyes, fue obrero, trabajó en los diques del puerto de Talcahuano y fue maquinista ferroviario en Temuco. Mi madre, Rosa Neftalí Basualto Paso, fue profesora en la escuela número 2 de niñas de Parral y murió de tuberculosis cuando yo tenía un mes de vida. Después de quedar huérfano de madre, pasé los 2 primeros años de vida con mi abuelo paterno, José Ángel Reyes Hermosilla. Mi madre de lactancia fue María Luisa Leiva, una vecina que había sido madre recientemente. En 1906 me trasladé a Temuco junto a mi padre, quien se había casado con Trinidad Candia Marverde, y a quien yo, aún niño, bauticé como mi madre. Tuve otros 2 hermanos, Rodolfo Reyes Candia en 1895 y Laura Reyes Tolrá en 1907. El 6 de diciembre de 1930 me casé con María Antonieta Agenar Bogelsang, con quien tuve una hija, Malva Marina Trinidad, que nació en 1934. La niña murió en 1943 a los 8 años, aquejada de hidrocefalia. La pareja nos separamos en 1936 y nos divorciamos en México en 1942. El 2 de julio de 1943 me casé en México con Delia del Carril, de quien me separé en 1955. Mi tercera esposa fue Matilde Urrutia, con quien contraje matrimonio el 28 de octubre de 1966, hasta mi muerte, en septiembre de 1973. Por sentencia judicial, el 28 de diciembre de 1946, mi nombre de nacimiento, Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto, cambió por el internacionalmente conocido nombre de Pablo Neruda. En 1910 ingresé al Liceo de Hombres de Temuco, donde terminé el 6º año de Humanidades en 1920. El 18 de julio de 1917 se publicó por primera vez una obra de mi autoría, el artículo Entusiasmo y Perseverancia, que apareció en el diario La Mañana de Temuco. También participé en la revista estudiantil Claridad y en Andamios y Nuevos Rumbos. En 1918, la revista Correvuela de Santiago, en su número 566 del 30 de noviembre, publicó mi poema Mis Ojos. Hasta fines de ese año, la misma revista publicó otros 3 poemas de mi autoría. También colaboré en la revista literaria Selva Oscura de Temuco, en revistas de Chillán y Valdivia, y participé en los Juegos Florales del Maule, donde mi poema Nocturno Ideal obtuvo el 3er premio. Entre 1919 y 1922 escribí artículos que fueron publicados en La Mañana y el Diario Austral de Temuco, la Revista Cultural de Valdivia, Ratos Ilustrados de Chillán y en revistas literarias de los estudiantes de Temuco. Presidí el Ateneo Literario del Liceo de Temuco y fui prosecretario de la Asociación de Estudiantes de Cautín en 1920. Además, preparé 2 libros que fueron publicados, Las Ínsulas Extrañas y Los Cansancios Inútiles. A fines de ese mismo año adopté el seudónimo de Pablo Neruda Octubre. Obtuve el primer premio en la fiesta de la primavera de Temuco, 28 de noviembre, y egresé del Liceo de Hombres de Temuco. En 1921, finalizados mis estudios, viajé a Santiago para seguir la carrera de Pedagogía en Francés en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. El 14 de octubre de ese año obtuve el primer premio en el concurso de la Federación de Estudiantes de Chile FECH por mi poema. La canción de la fiesta, que fue publicado en la revista Juventud de la FECH.
También me enamoré de mi compañera de estudios, Albertina Azócar, a quien dediqué mi libro más conocido, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Al año siguiente colaboré con la revista Claridad, órgano publicitario oficial de la FECH. En octubre figuré en la revista Los Tiempos de Montevideo, que dedicó un número a la joven poesía chilena. Publicé el libro Crepusculario en 1923. Además, la revista Dionisios publicó 4 de mis poesías y aparecieron 42 colaboraciones mías en la revista Claridad. Volví al sur y permanecí en la localidad de Puerto Saavedra durante los meses de verano, donde continué con mi formación literaria. En 1924 escribí parte de mis 20 poemas de amor y una canción desesperada, que fue editado en junio del mismo año. También publiqué en el diario La Nación una carta donde expliqué el proceso de creación de 20 poemas de amor. Hacia 1925 dirigí y edité la revista Caballo de Bastos, publicada en Santiago. Colaboré en las publicaciones literarias Andamios, Alibaba, Dínamo, Renovación y en el diario La Nación. Escribí lo que sería mi única novela, El habitante y su esperanza. Hacia fines de año me trasladé a vivir a Ancud. En 1926 se editó mi libro Tentativa del Hombre Infinito y fue publicado Anillos, escrito en conjunto con Tomás Lago. Además, la revista Atenea publicó los poemas Dolencia y Tormentas, que luego formarían parte del libro Residencia en la Tierra. En 1932 se publicó la segunda edición con el texto definitivo de 20 poemas de amor y una canción desesperada. En 1933 fue publicado El hondero entusiasta y Residencia en la Tierra. Más tarde, en 1935, recibí un homenaje en España con la publicación de un folleto titulado Homenaje a Pablo Neruda de los Poetas Españoles. 3 cantos materiales. Ese mismo año fui delegado al primer Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, realizado en París. También fue publicada la edición española de Residencia en la Tierra, y fundé y dirigí la revista literaria Caballo Verde para la poesía. Al año siguiente se editó en Madrid primeros Poemas de Amor, 20 poemas. Comencé a escribir España en el corazón y edité la revista Los Poetas del Mundo defienden al pueblo español. En 1936 publiqué anónimamente en la revista El Mono Azul Canto a las Madres de los Milicianos Muertos, mi primer poema comprometido con la causa de la República Española. Al año siguiente tuve que abandonar España y dejar mi cargo consular, luego de que comenzara la guerra civil en ese país. Me trasladé a vivir temporalmente a Francia e inicié la redacción de España en el corazón, editando la revista Los Poetas del Mundo defienden al pueblo español. Hacia 1937, junto con publicar algunos poemas con contenido político de apoyo a España en revistas francesas, se publicó en Chile la primera edición de España en el corazón. Al año siguiente, nuevamente en Chile, escribí los primeros poemas del libro que a futuro tomaría el nombre de Canto General. En el intertanto, en España y Francia, se publicaron ediciones del libro titulado España en el corazón, Himno a las glorias del pueblo en guerra. En 1939 publiqué Las furias y las penas. Y fueron publicadas mis obras en Rusia y Francia. Retorné a Chile en 1940 y continué escribiendo Canto General de Chile, que luego tomaría el nombre de Canto General. A fines de ese año me trasladé a México con un cargo consular. Viajé a Estados Unidos en 1943, donde participé en actividades culturales como el programa
La Voz de las Américas, en Nueva York. También comenzó a circular una edición privada de Canto General de Chile, con ejemplares firmados por mí. Ese mismo año tuve que abandonar mi cargo consular en México. Al año siguiente, 1944, apareció la primera edición en inglés de Residencia en la Tierra, y en Argentina se editaron los libros 20 poemas de amor y una canción desesperada y Residencia en la Tierra. En 1945 recibí diversos homenajes de parte del PEN Club, Asociación Mundial de Escritores, la Alianza de Intelectuales y la Sociedad de Escritores de Chile. A mi retorno comencé a escribir Alturas de Machu Picchu. El año siguiente, 1946, se editó en Checoslovaquia, España en el corazón, en Copenhague y Estados Unidos, Residencia en la Tierra, y en Brasil, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Además, al año siguiente, se editó Tercera Residencia en Argentina, y mis conferencias fueron editadas por la Sociedad de Escritores de Chile. Tuve que abandonar Chile en 1949 como exiliado del gobierno del presidente Gabriel González Videla. Viajé a Europa y visité la Unión Soviética para asistir a los festejos del 150 aniversario de Alexander Pushkin. En ese mismo país recibí un homenaje de la Unión de Escritores Soviéticos en Moscú. Más tarde se publicó en México y Francia el Canto General, y en Chile fueron realizadas 2 ediciones clandestinas del mismo libro en 1950. En enero de 1951, en Santiago, se me realizó un homenaje auspiciado por la Sociedad de Escritores. Durante 1952 fueron publicados los versos del Capitán en Italia y comencé a escribir odas elementales. El año siguiente participé en la organización del Congreso Continental de la Cultura, que se efectuó a fines de abril del mismo año, y también fueron publicadas 2 antologías, Todo el amor y Poesía política. En 1954 viajé a Brasil para participar en el primer Congreso Nacional de la Cultura. Circuló la primera edición de Las Uvas y el Viento y la primera edición de Odas Elementales y ediciones de mis libros en diferentes idiomas. En 1955 fundé y dirigí la revista La Gaceta de Chile. Además, se publicó el texto definitivo de mi libro en prosa, Viajes. En 1956 circuló la primera edición de mis obras completas. Realicé recitales en Montevideo y Buenos Aires y fui nombrado presidente de la Sociedad de Escritores de Chile SECH. Mi libro Extravagario marcó un cambio en mi poesía, el cual comenzó a circular en 1958. En 1959 se publicaron Navegaciones y Regresos y 100 sonetos de amor. Al año siguiente comencé a escribir Canción de Gesta, que circuló a fines de ese mismo año. Más adelante se publicó Las Piedras de Chile. En 1962 viajé a Europa y recorrí varias ciudades italianas dando a conocer 5 de mis libros traducidos al italiano. También fue editado Plenos Poderes. En 1964, mi libro Memorial de Isla Negra vio la luz. También circuló mi traducción y adaptación de Romeo y Julieta de William Shakespeare. Al año siguiente, asistí a la reunión del PEN Club en Hungría y junto a Miguel Ángel Asturias escribimos Comiendo en Hungría. Viajé a la Unión Soviética como jurado del Premio Lenin, que fue otorgado al poeta Rafael Alberti. A mediados de la década, en 1966, comencé a escribir lo que sería mi única obra de teatro, Fulgor y Muerte de Joaquín Murieta. Viajé a Estados Unidos,
donde ofrecí recitales en Nueva York, Berkeley y Washington. Viajé a Europa y en mayo de 1967 asistí a las sesiones del jurado del Premio Lenin en Moscú y al 4 Congreso de Escritores Soviéticos. Después participé en un encuentro de poesía internacional en Inglaterra. Apareció la primera edición de Fulgor y Muerte de Joaquín Murieta y La Barcarola. Luego fueron publicados los libros Comiendo en Hungría, Sumario, La Copa de Sangre, la primera edición de Fin de Mundo y Aún en Chile. En 1970 viajé a Moscú, donde participé en las sesiones anuales del jurado del Premio Lenin y asistí a las festividades por el natalicio de Lenin. También fui al Festival Westminster Poetry en Londres y di un recital en la Sorbonne. Un año más tarde, viajé a la isla de Pascua, donde filmé escenas del documental Historia y Geografía de Pablo Neruda. De este viaje nació el libro La Rosa Separada. En julio de 1971 comencé a tener problemas de salud y fui operado de cáncer de próstata. Durante mi convalecencia en Francia escribí Geografía Infructuosa. El 21 de octubre me fue concedido el Premio Nobel de Literatura, que recibí en Estocolmo, Suecia, el 10 de diciembre de 1971. Viajé a Londres en 1972 y participé en el Festival Internacional de Poesía. Paralelamente, trabajé en mis memorias con ayuda de mi secretario Homero Arce. El 5 de diciembre regresé a Chile, donde fui recibido con un gran homenaje en el Estadio Nacional de Santiago. Esta fue mi última aparición en público. En 1973 viajé a Estados Unidos con ocasión del cincuentenario del Pen Club. Regresé a París, donde sufrí una recaída, y el 24 de abril partí a Moscú para consultar con médicos soviéticos. A mediados de julio fui sometido a una nueva intervención quirúrgica. Finalmente regresé a Chile a fines de noviembre. A fines de este año se publicó mi primer libro póstumo, El mar y las campanas. Después de mi muerte, en 1974, fueron publicados 6 libros. Libro de las preguntas, Elegía, Defectos escogidos, Jardín de invierno, 2000, El corazón amarillo. Además de mis memorias, confieso que he vivido. En 1927 fui nombrado cónsul particular de elección en Rangún, Birmania, durante las presidencias de Emiliano Figueroa Larraín y Carlos Ibáñez del Campo. El año siguiente, 1928, viajé a Indochina. A fines de ese mismo año fui nombrado cónsul de elección en Colombo, actual Sri Lanka. En 1929 viajé a Calcuta e India. Las experiencias que acumulé en los viajes que hice por estas exóticas tierras me impulsaron a escribir mi libro de poemas, Residencia en la Tierra. En 1930 fui declarado cónsul en Batavia, isla de Java, por el presidente Carlos Ibáñez del Campo. Asumí como cónsul en Singapur durante 1931. Sin embargo, dejé mi cargo al poco tiempo, luego de que el gobierno de Ibáñez enfrentara una grave crisis económica tras la Gran Depresión. Llegué a Chile en 1932, tras 2 meses de viaje. Una vez en Santiago, me integré a trabajar en la Biblioteca de Cancillería y poco tiempo después pasé a formar parte del Departamento de Extensión Cultural del Ministerio del Trabajo. Durante la presidencia de Arturo Alessandri Palma en 1933, fui nombrado cónsul de elección en Buenos Aires, Argentina, y a fines de ese mismo año, gracias a las gestiones de Gabriela Mistral, fui designado cónsul honorario adscrito al Consulado General de Chile en Barcelona. Arribé a España en 1934 y a fines del mismo año fui nombrado cónsul agregado de la Embajada de Chile en Madrid.
en paralelo a mis labores en Barcelona. En 1935 fui nombrado cónsul particular de elección en Madrid en reemplazo de Gabriela Mistral por el presidente Alessandri. En 1936 comenzó la Guerra Civil Española. Al poco tiempo fue asesinado Federico García Lorca, esto unido a los bombardeos sobre Madrid, a la lucha desarrollada por el ejército republicano contra las fuerzas de Franco y a la muerte de otros, de mis cercanos y personalidades del mundo cultural, me impulsaron a comprometerme con el movimiento republicano. Por no haber mantenido mi neutralidad como diplomático, fui destituido y el gobierno chileno cerró el consulado, pues España no entregaba garantías suficientes para su funcionamiento. Debió trasladarme a París, desde donde realicé diversas gestiones para obtener otro cargo consular. Desde Francia comencé a colaborar con distintas organizaciones de apoyo a la España republicana y fundé, junto a César Vallejo, el Grupo Hispanoamericano de Ayuda. También pronuncié un discurso ante el Congreso de las Naciones Americanas de París. Y desde la Asociación de Defensa de la Cultura, organicé un Congreso Internacional de Escritores pro España Republicana y contra el fascismo. A fines de ese mismo año regresé a Chile, donde fundé y presidí la Alianza de Intelectuales de Chile para la Defensa de la Cultura. Hacia 1938 me uní a la campaña del candidato presidencial del Frente Popular, Pedro Aguirre Cerda. Recorrí el país y pronuncié conferencias en su apoyo. Además, dirigí y apoyé la fundación de la Aurora de Chile, una publicación editada por la Alianza de Intelectuales de Chile, que apoyó a los republicanos españoles y a la candidatura de Aguirre Cerda. En 1939 fui nombrado cónsul en París, encargado de la inmigración de los refugiados españoles que se encontraban en Francia. Antes de partir a Europa, viajé a Buenos Aires y Montevideo para recolectar fondos para la ayuda a los refugiados españoles y representé a la Alianza de Intelectuales de Chile en el Congreso Internacional de las Democracias que se celebró en Montevideo. Una vez en Francia, gestioné el viaje de cerca de 2,000 refugiados españoles a Chile en el barco Winnipeg. A fines de ese mismo año regresé a Chile. En 1940 viajé a México, donde fui nombrado cónsul general por el presidente Aguirre Cerda. Al año siguiente, otorgué una visa de ingreso a Chile al muralista mexicano David Alfaro Siqueiros, quien se encontraba encarcelado, acusado de participar en un atentado contra el político ruso León Trotsky. Esta decisión hizo que la Cancillería chilena me suspendiera por un mes de mi cargo. A fines de ese año sufrí la agresión de un grupo pronazi en la ciudad de Cuernavaca e inmediatamente recibí la adhesión de intelectuales de toda América. En 1942 realicé la lectura del poema Canto a Stalingrado, que luego se difundió en carteles pegados por Ciudad de México. Al año siguiente, durante los funerales de la madre de Luis Carlos Prestes, líder comunista brasileño que se encontraba encarcelado en Brasil, aludí al dictador brasilero Getúlio Vargas en términos que fueron considerados injuriosos por su gobierno. Se me acusó de infringir la neutralidad política que debía observar. Por la presión del gobierno de Brasil para que fuera removido de mi cargo y las críticas que recibí, decidí poner fin a mi carrera diplomática. El 18 de diciembre de 1944 fui designado candidato a senador por las provincias de Tarapacá y Antofagasta con el apoyo del Partido Comunista de Chile PC, sin ser militante oficial del conglomerado. Fui electo en las elecciones parlamentarias de 1945 por la primera agrupación provincial de Tarapacá
y Antofagasta. Para el periodo 1945-1953, por el Partido Progresista Nacional, denominación que ocuparon los comunistas en esos comicios, impedidos de usar su nombre original debido a la legislación vigente. El 8 de julio de 1945 ingresé oficialmente al PC, ocasión en que se organizó un acto en el Teatro Caupolicán de Santiago. En septiembre asistí a la inauguración del V Congreso Regional del Partido Comunista de Chile en Coquimbo, y en los meses de octubre y diciembre participé en la organización del 18 Congreso Nacional del PC. En 1946 fui designado por la Unión de Partidos Democráticos de Chile, alianza electoral a la que pertenecía el PC, jefe nacional de propaganda de la campaña del candidato presidencial Gabriel González Videla. En su apoyo publiqué artículos en la prensa acuñando la frase "El pueblo lo llama Gabriel". El 4 de septiembre del mismo año, González Videla triunfó en las urnas e incorporó a 3 militantes comunistas en su primer gabinete. Pero por factores de índole tanto nacional como internacional, González Videla cambió radicalmente su posición y rompió su alianza con el PC. Desde mediados del año 1947, el gobierno llevó a cabo una fuerte represión en contra del movimiento sindical, hecho que alcanzó al Partido Comunista de gran presencia en el mundo obrero. Esta situación hizo que decidiera protestar ante el Senado. Además, con la publicación Carta Íntima para Millones de Hombres en el diario El Nacional de Caracas, denuncié la política de González Videla. El texto tuvo repercusión internacional, pues fue reeditado en muchos países de América. A fines de 1947, González Videla entabló una querella contra mí, acusándome de los delitos de ultraje a la nación e injurias y calumnias en contra del presidente de la República, lo que atentaría contra la seguridad del Estado y el orden público. Como corolario de esto, el 5 de enero de 1948 fui desaforado por la Corte de Apelaciones. Sin embargo, permanecí en el Senado por algunas semanas más. El 6 de enero de 1948 pronuncié el discurso "Yo acuso" en el Senado. Al mes siguiente fui desaforado por la Corte Suprema por injurias en contra de González Videla. Una semana más tarde, el 13 de enero de 1948, pronuncié mi último discurso en el Senado. Esta intervención tenía por objeto agradecer al presidente de la corporación, Arturo Alessandri Palma, el gesto de dejarlo intervenir en el hemiciclo el 6 de enero. A la vez, continué defendiendo la línea oficial de mi partido, catalogando mi situación como injusta. El 4 de febrero de 1948, la Corte de Apelaciones ordenó a la Policía de Investigaciones detenerme, ante lo cual ingresé a la clandestinidad por cerca de un año. Encubierto, realicé 2 intentos fallidos por salir de Chile hacia Argentina. El 3 de septiembre de 1948, el presidente González Videla promulgó la Ley de Defensa de la Democracia, que declaró la ilegalidad del Partido Comunista y me excluyó de la vida política mediante restricciones a las libertades individuales, sindicales y de prensa. En 1949 estuve clandestino entre Santiago y localidades del sur de Chile, hasta que finalmente en el verano de ese año logré cruzar Argentina a caballo, usando una identidad falsa. Luego de pasar por San Martín de los Andes y Buenos Aires, viajé a Montevideo. Recién en abril de ese año conseguí llegar a París, donde asistí al primer Congreso Mundial de Partidarios de la Paz y me nombraron miembro del Consejo Mundial de la Paz. En agosto conseguí viajar a México,
donde participé en el Congreso Latinoamericano de Partidarios de la Paz. Entre el 16 al 22 de noviembre asistí al segundo Congreso Mundial de Partidarios de la Paz en Varsovia. Luego, en Guatemala ofrecí recitales y conferencias y fui homenajeado por el gobierno y el Congreso. Posteriormente retorné a Europa y recorrí diversos países del continente. También viajé a India para entrevistarme con Jawaharlal Nehru, primer ministro de dicho país. En enero de 1951 tuve el honor de participar en el Congreso Mundial de la Paz en Roma. En mayo estuve en la celebración del Día Internacional del Trabajo en Moscú. En septiembre formé parte de la delegación del Congreso Mundial de la Paz, que tenía la misión de entregar el Premio Internacional de la Paz a Sun Yat-sen. También tuve la oportunidad de participar en el Congreso Mundial de la Paz realizado en Viena. En enero del año siguiente, el Ministerio del Interior de Italia ordenó mi expulsión del país. Sin embargo, tras la fuerte presión y las masivas protestas de intelectuales y políticos, se revirtió la orden. Mientras tanto, en Chile, el movimiento de apoyo a mi regreso comenzó a presionar al gobierno de Gabriel González Videla para que dejara sin efecto la orden de detención que existía en mi contra. En julio de ese mismo año, inicié mi regreso al país para arribar a Santiago en agosto, donde fui recibido con un gran acto público. Una vez en Chile, comencé a participar en diversas manifestaciones a favor de la campaña presidencial de Salvador Allende para las elecciones de 1952. En diciembre volví a Europa para participar en el Congreso Mundial de la Paz en Viena. Luego partí a Rusia a la celebración de un nuevo aniversario de la fundación de la Unión Soviética. En marzo de 1953 participé en un acto organizado por el Partido Comunista, que recordaba el duelo por la muerte de Stalin. En esa ocasión escribí el poema. En su muerte, luego volví a Chile, y en agosto recorrí y di discursos a los habitantes de la Pampa Salitrera de la zona de Antofagasta. En diciembre se me otorgó el Premio Stalin para la consolidación de la paz entre los pueblos. En 1954 y 1955 participé en las reuniones del Consejo Mundial de la Paz realizadas en Estocolmo y Finlandia, respectivamente. En 1956 me reincorporé a la actividad política al participar en una concentración de la izquierda contra el gobierno del general Carlos Ibáñez del Campo. En 1957 viajé a Argentina para realizar una presentación de poesía. Fui detenido en Buenos Aires y permanecí en la Penitenciaria Nacional hasta que fui puesto en libertad mediante las gestiones del cónsul de Chile en esa ciudad. Al año siguiente, 1958, me incorporé a la campaña del candidato a la presidencia Salvador Allende, realizando giras y concentraciones a lo largo de Chile. A fines de ese año, participé en el 11 Congreso del Partido Comunista, donde fui elegido miembro del Comité Central. En 1959 viajé por Venezuela durante varios meses y fui recibido con grandes honores. En la Embajada de Cuba de ese país, tuve el placer de conocer a Fidel Castro. En enero de 1961 tuve la oportunidad de entrevistarme con el presidente mexicano Adolfo López Mateos. De regreso a Chile, realicé una gira en apoyo a la campaña electoral de los candidatos al Congreso del PC para las elecciones parlamentarias de marzo de ese año. En 1962, durante un viaje por Europa, visité Moscú para participar en el Congreso Mundial por el Desarme y la Paz. Durante 1964, realicé giras a lo largo del país para apoyar la tercera campaña
presidencial de Salvador Allende Gossens. Al año siguiente, presidí el comando provincial de la candidatura a senador de Volodia Teitelboim para las elecciones parlamentarias de marzo. Luego viajé a Europa y participé en el Congreso de Paz de Helsinki. El 30 de septiembre de 1969, el PC me nombró precandidato a la presidencia de la República, por lo que comencé a realizar giras por el territorio nacional. El 3 de enero de 1970, renuncié a esta opción a favor de Salvador Allende, quien asumió como candidato único de los partidos de la Unidad Popular. Durante el gobierno de Allende, el 21 de enero de 1971, el Senado aprobó mi nombramiento como embajador de Chile en París. A fines de ese mes, presenté mis cartas credenciales al presidente francés Georges Pompidou. Hacia 1972, participé en las reuniones del Club de París. Fui huésped del 13 Congreso del Partido Comunista Italiano desarrollado en Milán y dicté una conferencia ante la Organización de las Naciones Unidas UNESCO. Durante la conferencia general de esta institución, fui nombrado miembro de su Consejo Consultivo por un periodo de 4 años. En noviembre regresé a Chile y dejé en la Embajada de París a Jorge Edwards de forma interina. En febrero de 1973 renuncié a mi cargo como embajador en Francia por razones de salud. Al mes siguiente pronuncié un discurso de apoyo a los candidatos de la Unidad Popular para las elecciones parlamentarias. Asimismo, fue publicado mi libro Incitación al Nixonicidio y Alabanza a la Revolución Chilena, lo que marcó mi regreso a la poesía política. Entre marzo y abril de 1973, fui internado y tratado médicamente en Santiago y Valparaíso. El día de mi cumpleaños número 69, entregué los originales de 7 libros inéditos para que fueran publicados en 1974. Al cumplir 70 años, he sido afortunado de recibir numerosos premios y reconocimientos a lo largo de mi vida. Entre ellos, los que más destacan son los siguientes. En 1917 gané el 3er premio en los Juegos Florales del Maule con mi poema Nocturno Ideal. En octubre de 1920 adopté el seudónimo de Pablo Neruda y el 28 de noviembre de ese mismo año obtuve el primer premio en la fiesta de la primavera de Temuco. En 1943, la Universidad de San Nicolás de Hidalgo de Morelia, México, me otorgó el título de doctor honoris causa. En mayo de 1944, obtuve el Premio Municipal de Literatura de Santiago. El 24 de mayo de 1945, obtuve el Premio Nacional de Literatura de Chile. El 18 de enero de 1946, fui condecorado con la Orden del Águila Azteca por el Gobierno de México. En noviembre de 1950, recibí junto a otros artistas el Premio Internacional de la Paz por mi poema Que despierte el leñador. En 1953, recibí el Premio Stalin para la consolidación de la paz entre los pueblos. El 20 de enero de 1959, fui declarado huésped de Caracas. El 30 de noviembre de 1960, la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile me nombró miembro académico honorario. Mi incorporación se realizó el 30 de marzo de 1962. En 1961, las ciudades de Cañete, Lebu y Curanilahue me declararon huésped ilustre y el Instituto de Lenguas Romances de la Universidad de Yale de Estados Unidos me nombró miembro correspondiente. En 1962 fui nombrado miembro académico de la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile.
En 1965 se me otorgó el título de doctor honoris causa en Filosofía y Letras de la Universidad de Oxford, título que se entregó por primera vez a un sudamericano. El 18 de marzo de 1966 recibí la medalla al mérito de la Sociedad Checoslovaca de Relaciones Exteriores en casa del embajador de ese país en Santiago. Ese mismo año recibí en Perú la condecoración Sol del Perú. La Universidad de Concepción me concedió el premio Atenea y la Municipalidad de Valparaíso me concedió el título de ciudadano honorario. En 1967 recibí el Premio Literario Internacional de Viareggio Versilia en Italia, que destacaba personalidades mundiales que trabajaran por la cultura y el entendimiento entre los pueblos. A fines de ese mismo año recibí la Medalla de Hijo Ilustre de Parral, mi ciudad natal. En 1968 fui nombrado miembro de la Academia Norteamericana de Artes y Letras. Recibí en Chile la medalla Joliot-Curie del Consejo Mundial de la Paz. Me incorporé en calidad de miembro correspondiente a la Academia Internacional Rubén Darío y fui nombrado doctorado honoris causa de la Universidad Karl Marx de Leipzig, RDA. El 14 de abril de 1969 fui nombrado miembro honorario de la Academia Chilena de la Lengua. Ese mismo año recibí el grado académico de doctor scientiae et honoris causa de la Pontificia Universidad Católica de Chile y el Senado me condecoró como Hijo Ilustre de Chile. El 21 de octubre de 1971 obtuve el Premio Nobel de Literatura. Lo recibí el 10 de diciembre en Estocolmo. En 1973 se autorizó al Departamento de Ecología y Evolución de la Universidad de Nueva York para que bautizaran con mi nombre a un género de mariposas americanas. En 1945 fui electo senador por la primera agrupación provincial de Tarapacá y Antofagasta, periodo 1945-1953, gracias al apoyo del Partido Comunista de Chile. Sin embargo, me presenté por el Partido Progresista Nacional, nombre usado por los comunistas para evitar infringir la legislación que impedía su participación en procesos electorales. Desde 1937, el conservador del registro electoral borró la inscripción del Partido Comunista al dictaminar que era una asociación ilícita, situación que se extendió hasta 1947. Entre 1945 y 1947 formé parte de la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores. En 1947 se me concedió una licencia para ausentarme de mi cargo por un año. Al año siguiente fui enjuiciado y desaforado, tras realizar declaraciones en contra del presidente Gabriel González Videla. En enero de 1950 caducó definitivamente el permiso constitucional que tenía para ausentarse del país y de mis funciones como senador. El Senado autorizó el proyecto de ley que me otorgaba una prórroga por un año más, pero la Cámara de Diputados lo rechazó. En febrero se comunicó la vacancia de mi cargo y fueron convocadas elecciones extraordinarias para mayo del mismo año. En julio, el Tribunal Calificador de Elecciones declaró electo en mi reemplazo a Radomiro Tomic. El 11 de septiembre de 1973 ocurrió el golpe de Estado en Chile, la muerte del presidente Salvador Allende y la instauración de una junta de gobierno presidida por el general Augusto Pinochet. En mi casa de Isla Negra me enteré de que muchos de mis amigos que fueron partidarios de la Unidad Popular estaban siendo perseguidos, detenidos o pedían asilo político en las embajadas. Mi estado de salud empeoró, por lo que fui trasladado a Santiago, Chile, donde morí el 23 de septiembre de 1973. Aunque la versión oficial sostuvo que mi muerte
fue debida al cáncer de próstata que padecía. En 2023, las investigaciones concluyeron que fui envenenado por órdenes del gobierno en el hospital donde estaba ingresado. Fui velado en La Chascona, mi casa en Santiago. Mi funeral reunió a una gran multitud. Se realizó bajo fuertes medidas de seguridad y en medio de protestas y homenajes por mi muerte y la del presidente Allende. En 1986 la Fundación Pablo Neruda adquirió plena existencia jurídica con la publicación en el Diario Oficial del Decreto Supremo 368 del Ministerio de Justicia el día 4 de junio de 1986. En diciembre de 1992, mis restos, junto a los de Matilde Urrutia, fueron exhumados y velados en el Salón de Honor del Ex Congreso Nacional para ser enterrados en mi casa de Isla Negra. Durante el año 2002, el presidente Ricardo Lagos Escobar creó una comisión para conmemorar el centenario de mi natalicio, el que fue celebrado 2 años más tarde con diversas actividades alrededor del mundo.